Bueno, muy bien. El panorama económico de la Argentina, siempre en debate. Vamos a plantear, bueno, cómo ha quedado la foto económica con el dólar Qatar, ¿no? El alivio a cuentas fiscales que ha significado para nuestro país y también la posible evaluación de un nuevo dólar Qatar. Bueno, esta continua dinámica que tiene la economía hace que sea muy flexible en cuanto a la posibilidad de ofrecer alternativas. Para esto vamos a hablar con Luis Agüero, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, director de la licenciatura en Economía de la mencionada universidad. Luis, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias como siempre por el tiempo. Bueno, por un lado, Luis, alivio, ¿no?, a las cuentas fiscales que ha generado el dólar soja. Esto fue directamente así, fue una buena medida del gobierno en su momento. Fue una medida temporaria, o sea, lo que sucedió como se preveía era que los exportadores adelantaran ¿no? las decisiones que finalmente iban a terminar tomando y esto generó un gran ingreso para el Estado hasta septiembre, pero en este momento estamos viendo ya los efectos de mediano plazo de la decisión tomada con una caída notoria en la liquidación de exportaciones, porque los que se exportó anteriormente lo que se liquidó anteriormente no se liquida ahora, y una caída de varios días de las reservas del Banco Central, que no puede, por supuesto, colectar los dólares suficientes para lidiar con esta gran liquidación con esta menor liquidación de exportaciones. Bien, ¿se evalúa un nuevo dólar soja, Luis, desde el gobierno? El tema quizás haya que consultarlo con algún especialista sobre cuál es el stock de soja que queda. Claro. Y qué efecto esto podría tener. Desconozco si se evalúa, pero sería otro parche más. La Argentina está cansada de parche, ya tenemos cuántos tipos de dólares hay, por no tomar la decisión de que el dólar valga, que el peso valga lo que tiene que valer. Sí, allí está la cuestión más importante, ¿no? Esta fuerte pérdida de reservas que tiene el Banco Central se evidencian, ¿no?, con los parches en la economía. Hay un 30% de cosecha ahí que está fluctuando, que sería por ahí la posibilidad, que está en silobolsas, bueno, para generar la liquidación. También es cierto que el sector del campo está con una sequía realmente importante en estas últimas semanas y meses en la Argentina, por lo que, bueno, uno vislumbra un panorama complejo respecto a ese tema. Y me quedaba pensando en esto, Luis, respecto de ajustar el tipo de cambio a la realidad. Hay que sincerar, ¿no?, la economía de una vez por todas. Por supuesto, ahí vamos a encontrar diferentes visiones. La visión oficialista viene sosteniendo hace 3 años que esto no debe hacerse, que deben inventarse diferentes alquimias, creando nuevos dólares, el dólar turista, los diferentes tipos de dólares que conocemos, a fin de evitar una libre fluctuación del valor del peso, ¿no? Que esto es lo que debería pasar en una economía normal. Como Argentina no es una economía normal y el gobierno de alguna manera sabe teóricamente, pero no quiere aceptar las consecuencias, que imprimir dinero tiene sus consecuencias sobre el valor de la moneda y sobre la inflación, ¿no? Hace estas medidas que finalmente lo que terminan haciendo es tal nivel de distorsiones que terminan afectando negativamente a toda la economía en su conjunto, ¿no? Uno pierde precios de referencia, nosotros perdemos también la capacidad de tener un referente en dólares efectivos sobre cuál es nuestro salario, qué podemos hacer con ello, cuáles son las perspectivas para el futuro. Realmente no sabemos si vamos a poder contar con la compra de dólares en el futuro. Imagínense que en esto hay un montón de personas que tienen que ahorrar en dólares porque, claro, por ejemplo, quieren comprarse una propiedad, ¿no? O dicen, bueno, tengo un nivel de ahorro, ¿qué hago? Y bueno, en pesos cada vez está más difícil mantenerlo. Estamos hablando de una inflación que hoy anualizada está por arriba del 100%, que el año próximo es probable que esté entre 100 y 200, más cerca de 200 que de 100. Con lo cual estamos hablando de una situación muy compleja, dentro del cual nuevamente el gobierno está
o tomando decisiones que tienen poco sentido desde el punto de vista económico y confía en que esto es un problema político, al punto que el ministro de Economía no es un economista, sino un abogado. Sí, eso es un tema preocupante, por cierto, ¿no? No es menor ese dato, Luis, que aportás. Se conoció hace minutos nada más, 6,3 la inflación, el índice interanual ya lógicamente va a estar superando los 3 dígitos. Realmente adaptarnos a esta realidad, en esta anestesia social que tenemos, es realmente muy, pero muy preocupante. El Banco Central está necesitando dólares, eso es una realidad también, ¿no? Mira, justo ayer recibí a un grupo de estudiantes de Sudáfrica, de Botswana y otros países africanos, ¿no? Y una de las cuestiones que surgió es que Argentina, decían, Argentina es pobre, ¿no? El Estado argentino es pobre, los argentinos tenemos un montón de dinero guardados en nuestros colchones. Uso la primera persona en plural para hacerme cargo también de todo lo que podemos tener todos guardados en nuestras casas, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros no exteriorizamos, ¿no? Como argentinos ese dinero porque no confiamos en las instituciones que tenemos, porque nos ha pasado que nos han confiscado los ahorros, nos ha pasado que nos especifican compulsivamente. Entonces, un Estado que toma decisiones compulsivas, que no respeta los derechos individuales de las personas, por supuesto se va a encontrar con esta situación. A la Argentina no le faltan dólares, le falta al Estado y está dispuesto a tomar, creo yo, cualquier decisión y cualquier medida con tal de hacerse de los dólares que tienen los individuos. Como profesor, Luis, te pregunto, ¿cómo explicarle, ¿no?, a estas personas que tenés la posibilidad de intercambiar experiencias que vienen de afuera? ¿Cómo se explica el fenómeno económico de la Argentina? Si es que tiene explicación, Bueno, ¿no? lo primero que vinieron a decirme es no comprendo la economía argentina y le dije yo tampoco, lo lamento. Apenas puedo darle algunos comentarios para que tratemos de comprender en su conjunto. Es incomprensible para el extranjero el tema de los subsidios a los servicios públicos, ¿no? Y cuando uno lo explica a los europeos, todavía es aún más incomprensible, ¿no? Y es más incomprensible que Argentina vaya a pedir dinero al Fondo Monetario o a las instituciones, a los organismos internacionales, porque finalmente ese dinero, digamos, viene de los países que constituyen al Fondo Monetario, que finalmente está, por ejemplo, Alemania. Entonces los alemanes dicen, yo estoy pagando más de 2 euros el litro de nafta, yo estoy pagando un precio exorbitante por la electricidad, por la calefacción, que ahora se viene en la época del invierno, y vamos a estar dando dinero a Argentina para que subsidie lo que está subsidiando a los servicios públicos, a la electricidad, al transporte. Ayer los sudafricanos estaban completamente anodados con el precio del transporte público en Argentina. Decían, bueno, 28 pesos, 30 pesos, lo que vale en la Ciudad de Buenos Aires, para ellos son 2 rand. Dice, no, 2 rand no sale nada, no es el 10% de lo que vale el transporte público. Y la pregunta es si ustedes se piensan que ese es el costo de hacer correr el servicio, y no, seguramente no. El costo es mucho mayor, alguien paga. ¿Quién paga? El Estado. ¿Cómo paga? Imprimiendo dinero. Esto tiene su efecto. Digamos, como argentinos tenemos que aprender que no es que el gobierno nos está haciendo un favor poniendo un determinado precio a los servicios públicos, al transporte. Por supuesto que tiene cuestiones también acá regionales, con diferente nivel de subsidios, depende del lugar donde uno esté en el país. Ni te cuento los valores del interior, ¿no?, del transporte, Luis. No, por supuesto, pero digamos, están más cerca de una determinada realidad, ¿no? El gobierno, y más en la confección actual de nuestro federalismo, con sede y base en Buenos Aires, o la base electoral que está cerca en el AMBA, llamémosle, para no decir la Ciudad de Buenos Aires, intenta mantener contenta a una determinada parte de la población que está en el área de Buenos Aires. Entonces lo hace a través de la mantención de estos subsidios que finalmente termina haciendo un daño enorme a la economía, porque decían en la Escuela Económica de Chicago, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Alguien al final del día lo paga.
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Hay una lógica política que tiene que ver con la falta de distribución de subsidios en forma equitativa en toda la Argentina. Y pensaba en el fenómeno Brasil, ¿no? Con deflación, por ejemplo. Son países que están a la vuelta de la esquina, son países vecinos. El caso de Bolivia, el caso de Chile. Digo, hay muchos casos de países que tienen en forma cotidiana contacto con la Argentina, las economías también de alguna manera se retroalimentan. Y que pase lo que pase en la Argentina es porque a algunos sectores también les beneficia esta situación. Habría que ver. A ver, en principio tenemos que reconocer que hay un componente global a este proceso de inflación que afecta a casi todas las economías del mundo de una manera menos intensa o más intensa, ¿no? Hay países de Latinoamérica que casi no tienen inflación, como Bolivia, que creo que va a terminar este año con 2-3%, pero en Chile va a ser superior al 10%, por ejemplo. En Uruguay, Brasil, Perú va a estar cerca del 8-9%, con lo cual hay inflación en la región, obviamente no a los niveles que tiene Argentina. Hay sectores que se benefician, y por supuesto que hay sectores que se benefician. ¿Quiénes principalmente? Y los importadores, porque tienen acceso primero al bien más barato que existe en la Argentina, que es hoy en día el dólar oficial, ¿no? Un dólar que podemos comprar en el mercado negro por 300 pesos y que el Estado lo remata a 170. Y por el otro lado, los empresarios que están completamente protegidos de la competencia internacional y que básicamente esto es economía 1.0, ¿no? Digamos, al bajar la oferta, se mantiene la demanda, sube el precio, ¿no? Entonces, al subir el precio pueden poner el precio que quieran. Si uno no puede comprar ropa importada, y el productor local va a poner el precio que quiera, y eso por supuesto ha llevado a que los textiles sean de los precios que más, el precio que más subió en este último año en Argentina. Seguramente. Luis, como siempre, gracias por el tiempo y por la posibilidad de hablar de estos temas. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ti, que tengan muy buena tarde. Buena semana.